Buenos días. Bueno, estoy en una situación privilegiada porque voy a beneficiarme de lo que Walter y Ramón han presentado. Entonces, varias de las cosas que ustedes van a escuchar ya tienen, digamos, otras perspectivas para entenderlas. Para mí siempre es un placer escuchar de nuevo a Walter y a Ramón, aunque digan a veces cosas que uno ha escuchado otras veces. Cada vez que las dicen, como que mira uno se ven otras perspectivas, ¿no? Entonces es muy bueno estar con ellos otra vez acá y con ustedes otra vez. Yo vine acá hace 2 años, muchos rostros nuevos. Aquella vez creo que era la promoción anterior o 2 promociones anteriores de este programa de doctorado. Bueno, quiero empezar diciendo varias cosas. Una es sobre el grupo que lidera una red de singularidades, mejor antes que un colectivo o un grupo de modernidad, colonialidad, porque cada uno de los participantes en esta red viene de lenguajes distintos. Eso es lo que me mantiene a mí muy contento de estar participando acá, es cómo lenguajes diferentes, trasfondos disciplinarios distintos, empiezan a juntarse, pero no para amalgamarse, sino para encontrarse y generar un lenguaje común. ¿Sí? Entonces, digamos, en este grupo ustedes ven una cantidad de diferencia de fuentes, de heterogeneidades, la filosofía de la liberación, el análisis del sistema mundo, la teoría de la dependencia, los estudios postcoloniales, los estudios culturales, una cantidad como de trasfondos que generan lenguajes comunes. Hoy, pues yo voy a ofrecerles mi lenguaje y la forma como mi lenguaje se articula con el lenguaje común del grupo Modernidad Colonialidad, de la red Modernidad Colonialidad. Y voy a hacerlo utilizando en primer lugar la figura que Liliana acaba de introducir y que Walter también ayer anunció. Walter ayer les pidió a ustedes que se imaginaran algo, apeló a su capacidad de imaginación. Imagínense un monstruo, dijo Walter, que emerge del Atlántico. Bueno, les pido otra vez que imaginen más, y ese monstruo va a tener 3 cabezas. Ese monstruo va a ser una hidra. A ver si aparece por ahí. Eso. Ese monstruo va a ser una hidra. La hidra de 3 cabezas. Quiero hablarles un poco de la figura de la hidra, que es una metáfora que me fue sugerida por un estudiante mío de la maestría en estudios culturales en Bogotá. Él me dijo, mira, ¿por qué no utilizas la metáfora de la hidra? Y entonces empezamos a pensar juntos cómo podría funcionar la metáfora de la hidra. Y hay varias cosas que me interesaron de esta metáfora. La primera es que la hidra de 3 cabezas, bueno, hay muchas cosas. Empecé a leer cosas de la hidra y digamos, mitológicamente a veces había hidras de muchas cabezas, de 20 cabezas, de 40 cabezas. Pero me puse a investigar mejor y resulta que la hidra originalmente es de 3 cabezas. Que lo que pasa es que cuando se le corta una cabeza a la hidra, se reproducen esas cabezas. Tú le cortas una cabeza a la hidra y salen 3 cabezas más. ¿Sí? Entonces es la capacidad regenerativa de la hidra, la forma como es capaz de autorregenerarse y autoproducirse, una de las cosas que me interesó. La segunda cosa que me interesó de la metáfora de la hidra creo que tiene que ver con lo que hablaba yo anoche en el CIDOC, que es que no hay una cabeza que tenga prioridad sobre las otras cabezas. ¿Sí? O sea que las 3 cabezas de la hidra metafóricamente son la colonialidad del poder, del ser y del saber. ¿Sí? Pero en esas 3 cabezas de la hidra no hay jerarquías entre las 3 cabezas. No existe una relación jerárquica entre las cabezas, sino que cada cabeza tiene una autonomía relativa frente a la otra, puede moverse de forma distinta. Y el tercer elemento que me llamó la atención de esta metáfora es la estructura triádica de la vida. La estructura triádica. Y yo voy a aprovechar, digamos, mi exposición va a tener también una estructura triádica. O sea, yo me voy a referir a la hidra desde 3 puntos de vista. En primer lugar, desde la triple dimensión de la colonialidad, saber y del ser.
los tres niveles de articulación del poder, tema que mencioné ayer también en la conferencia, y específicos de la colonialidad. Acá tengo una diapositiva mostrando esa trayectoria. Sí. En realidad la exposición se divide en 4 partes, ¿no? Lo primero, porque me parece básico, es presentar a ustedes lo que denominamos el postulado de la heterogeneidad histórico-estructural, que ya lo escucharon ustedes por ahí de boca de Walter, de boca de Ramón. Luego hablaría, ahora sí, de las 3 dimensiones de la colonialidad. En tercer lugar, los 3 niveles de articulación del poder, el poder en red o el poder heterárquico. Y en cuarto, los 3 momentos históricos de la colonialidad. Ese es el recorrido que les propongo para hoy. Tenía pensado un quinto, pero ya se va demasiado tiempo, que es hablar de la decolonialidad, ¿no? Pero si quieren podemos luego en la discusión introducir este tema. Bueno, voy a empezar con el primero. El primer punto es el postulado de la heterogeneidad estructural. Y aquí voy a hacer referencia primero a la obra de Mariátegui. A mí me parece que la obra de Mariátegui es fundamental para este tipo de debates que estamos presentando ante ustedes. ¿Por qué? En 1928, Mariátegui, creo que es en el primero de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, les recomiendo mucho que puedan mirar este libro, el primero de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Mariátegui, cuando habla de las particularidades de la economía peruana, se da cuenta de la coexistencia mutuamente dependiente de fenómenos que en teoría no son simultáneos. ¿Sí? O sea, Mariátegui se da cuenta cómo en el Perú el capitalismo encuentra su caldo de cultivo en sistemas, en relaciones sociales precapitalistas. Es decir, cómo coexisten el peonaje, por ejemplo, coexiste con la esclavitud, coexiste con focos, con enclaves de industrialización, coexiste con los terratenientes, con el latifundismo, y cómo todo esto, es decir, elementos heterogéneos, coexisten en una sola estructura y son mutuamente dependientes, de tal manera que no es posible pensar la una cosa sin la otra. Bueno, ahí está la idea de la heterogeneidad histórico-estructural, básicamente. Como diferentes historias locales, que en teoría supuestamente son disímiles, que si ustedes miran la teoría marxista, por ejemplo, la teoría marxista clásica, el latifundismo no podría coexistir en la misma estructura con un foco de industrialización, porque en la teoría marxista el latifundismo es el pasado de aquello, no son simultáneos. Pero Mariátegui se da cuenta que en el Perú son simultáneos y forman una sola estructura. Bueno, ahí está, les digo, una de las bases, yo creo que es uno de los puntos teóricos más importantes que maneja la red de modernidad colonialidad, es eso, el postulado de la heterogeneidad estructural. Y ahí yo creo que Mariátegui, a la hora de hacer una genealogía de esto, Mariátegui es supremamente importante. Es decir, cómo estas historias locales no son opuestas, sino complementarias. Hay una relación de complementariedad entre historias locales que aparentemente son disímiles. La simultaneidad de lo no simultáneo. Bueno, Aníbal Quijano, muchos años después de Mariátegui, por ahí en los años 70, retoma a Mariátegui, el sociólogo peruano Aníbal Quijano, y entra en un diálogo con la teoría de la dependencia, de la cual él mismo forma parte, y posteriormente con el análisis del sistema mundo de Wallerstein, y articula, digamos, otro elemento fundamental de esta teoría de la colonialidad, que es la idea, la tesis de que el sistema mundo moderno, lo que Wallerstein llama el sistema mundo moderno, se forma en el siglo XVI, articulado en torno a 2 ejes. ¿Cuáles son los 2 ejes? Uno de esos ejes es la expansión colonial europea, y el otro eje es un modo de producción protocapitalista, hay experiencias protocapitalistas que se desarrollaron en el Mediterráneo, en la Europa mediterránea, antes de 1492, se articulan ahora con la expansión colonial y forman algo completamente nuevo, un patrón mundial de poder. ¿Sí? Entonces, fíjense, uno podría pensar
que es lo que se suele hacer una genealogía del capitalismo. Muchos la hacen, Hardy y Negri, por ejemplo, la hacen de ese modo. No sé si ustedes recuerdan el capítulo 4 de Imperio, como Hardy y Negri hacen una genealogía del capitalismo y se van a esas experiencias mediterráneas del siglo XIII, del siglo XIV, y creen que ahí ya empezó el capitalismo. Bueno, la tesis de Quijano es otra. La tesis de Quijano es que no puede hablarse de capitalismo propiamente como tal, sino en el momento en que esas experiencias ciertamente previas o intrauterinas, como las llama Enrique Dussel, cuando esas experiencias de modo de producción se articulan con la expansión colonial europea. Solamente ahí, en ese momento, es cuando puede hablarse de la formación del capitalismo. Esto, claramente, ustedes saben, iría en contra de lo que la teoría social ha dicho de cómo empieza el capitalismo. Generalmente la genealogía del capitalismo se traza hasta el siglo XVIII, con la Revolución Industrial. Lo que se está diciendo acá es que el capitalismo se forma en el siglo XVI. Entonces ahí empieza una serie de preguntas por parte de la teoría social clásica. Bueno, ¿cómo así? En el siglo XVI, pero eso eran relaciones sociales precapitalistas, diría un marxista clásico, ¿no? ¿Cómo el capitalismo puede surgir en relaciones sociales precapitalistas? ¿Sí? La tierra, el latifundismo, la aristocracia comercial. Bueno, ahí está justamente el punto fuerte, la intervención fuerte del postulado de la heterogeneidad estructural. Rompe entonces con esta idea evolucionista del marxismo clásico. Entonces, yo diría, redondeando esta idea de que esto de los dos ejes es como cuando ustedes tienen el agua y el oxígeno. Ustedes pueden mirar el agua y el oxígeno por separado, pero pueden mirar el agua y el oxígeno juntos, entonces les da agua, ¿no? Y el agua, el H2O, no es simplemente la sumatoria del agua y el oxígeno, es del hidrógeno y el oxígeno. No es solo la sumatoria de dos elementos, el hidrógeno y el oxígeno. O sea, el agua no es solo hidrógeno más oxígeno, sino que es otra cosa, completamente distinta. Bueno, algo así es lo que plantea Quijano. La formación de un patrón mundial de poder en torno a dos ejes, que se complementan, y que es otra cosa distinta al colonialismo, que uno puede hablar de colonialismo en el mundo antiguo, ¿sí? Pero el colonialismo que se forma acá a partir de este ensamblaje es otro, un colonialismo de una calidad completamente distinta. Creo que Walter mencionó algo ayer así. Y lo mismo, uno puede pensar el otro elemento, las experiencias protocapitalistas en el mundo mediterráneo, que es lo que hace Giovanni Arrighi, lo que pasó en Génova, pero eso es distinto si se le mira en el momento de su articulación con la economía, con la expansión colonial europea. Bueno, ese sería el primer punto, y aquí quiero introducir una categoría que me parece importante, porque nosotros hablamos mucho de sistema mundo. Ustedes han escuchado la expresión, la categoría todo el tiempo, sistema mundo, pero a mí me parece que la categoría sistema mundo tiene una serie de problemas conceptuales. Arrastra una herencia teórica, arrastra mucho la herencia teórica del análisis del sistema mundo. Y básicamente mi problema con esta categoría es que al usar sistema mundo, indiferenciadamente, hablamos de sistema mundo, estamos también arrastrando la idea de que el sistema tiene una lógica predeterminada. Wallerstein entiende esta lógica predeterminada como lo que él llama los ciclos de Kondratrieb. No sé si ustedes han leído cosas de Wallerstein, del análisis del sistema mundo. Bueno, él habla de unos ciclos del capitalismo, ¿no? De que el capitalismo, la economía mundial tiene unos ciclos, no sé, de 50. Fase A, fase B. Sí, la fase A es la fase, digamos, creciente del ciclo de Kondratrieb, y la fase B, que es la fase de caimiento del ciclo, y entonces llega un momento en que los sistemas como que se debilitan y aparece un periodo de bifurcación de los sistemas. ¿Sí? Entonces es en ese momento de bifurcación de los sistemas cuando
es posible tomar opciones antisistémicas en los sistemas. Bueno, a mí me parece supremamente problemática esta idea de que los sistemas estén, digamos, casi determinados en última instancia por una lógica que es la de los ciclos de contractivos de larga duración. Y por eso yo quisiera utilizar otra categoría que no tiene este problema. Me parece que es una categoría que le ayuda a uno a salirse de este libro. Y es una categoría que acuñan Deleuze y Guattari en el Antiedipo y luego en Mil Mesetas, es la categoría de máquina. Al hablar de máquina, no se imaginen ustedes el maquinismo. Máquina no es una máquina. Máquina es un concepto, pero no es una metáfora, es un concepto. Y lo que señala el concepto de máquina es la idea de los ensamblajes. Una máquina es un conjunto de ensamblajes, cosas se ensamblan. Un elemento que está acá y otro que está acá, que nada tienen que ver uno con el otro, hacen máquina significa que se ensamblan. Hay un ensamblaje de elementos heterogéneos. Elementos heterogéneos son ensamblados. Es, digamos, la primera función de una máquina es establecer ensamblajes. Y la segunda función de una máquina es codificar. Hay un momento de codificación. La máquina codifica, es decir, esos ensamblajes solamente funcionan en la medida en que la máquina le da un sentido a ese ensamblaje, una codificación. Ahora voy a hablar de qué es lo que entiendo por codificación, pero voy a dejar un momentico entre paréntesis, ¿no? Yo quisiera proponer, en lugar de utilizar sistema mundo, utilizar máquina. Entonces, cuando hablamos de sistema mundo moderno, colonial, yo lo que entiendo es una megamáquina social planetaria, bipolar y binaria. ¿Sí? Bipolar por lo que ya les acabo de decir, porque hay los 12 ejes de articulación, es bipolar esa máquina. ¿Sí? Hay 12 ejes articuladores ahí, que son los que habla Kigami. Y binaria porque utiliza un lenguaje binario, sus codificaciones son binarias, superior, inferior, hombre, mujer, etc. Bueno, ustedes lo escucharon ya suficientemente con Ramón, es decir, cómo opera el lenguaje binario de la máquina. Sus codificaciones son de orden binario. Entonces, lo dejo ahí, no quiero empujar demasiado esto, pero simplemente para expresar mi malestar frente al uso siempre reiterado de la categoría sistema mundo, sistema mundo, sistema mundo. Porque esa categoría, insisto, tiene sus problemas. Bueno, acá voy a entrar el sistema mundo como megamáquina social. Bueno, hay una cosa a hablar de máquinas, ¿sí? Hay distintos tipos de máquinas, ¿sí? Hay distintos tipos de máquinas sociales en este caso, ¿sí? Hay máquinas sociales locales, digamos, hordas, tribus, comunidades, son máquinas sociales locales. Hay máquinas sociales imperiales, es decir, cuando distintas máquinas sociales locales se conectan entre sí y forman una máquina social imperial. Imperio Romano, por ejemplo, una máquina social. Decimos como sistema mundo es una megamáquina social planetaria, que es distinto, un tipo de máquina distinto, inédito. A partir de 1492 existe una megamáquina social planetaria. Antes eran máquinas sociales imperiales. Walter lo mostraba ayer. China, el mundo islámico, máquinas sociales imperiales. Wallerstein también lo dice, él decía que lo que antes había era sistemas, economías imperiales, o economías mundo, no sé, imperio mundo, y solamente a partir de 1492 es sistema mundo. Básicamente es la misma idea. Básicamente está haciendo resonancia con esas ideas. Bueno, acá tengo, antes de finalizar esta parte, digo ahí precauciones de método. Entonces quiero señalar algunas precauciones. Al hablar de heterogeneidad histórico-estructural, habría que tener por lo menos 3 tipos de precauciones metodológicas. Y yo los pongo del siguiente modo. La primera es que una teoría de la modernidad que solo tenga en cuenta el capitalismo, pero no la colonialidad, está mirando contando solo la mitad de la historia. Y bueno, acá hemos hablado mucho de Habermas, hemos hablado de Hardinelli, pero eso es lo que pasa con este tipo de teorías, que tratan de hacer una teoría de la modernidad, conceptualizar qué es la modernidad y hacen una reconstrucción genealógica o reconstructiva de la modernidad, y solo tienen en cuenta el lado
uno de los dos polos. ¿Sí? Acuérdense que la máquina es bipolar, pero solo miran uno de los dos polos, que es el polo del capitalismo. Se les queda por fuera el polo de la colonialidad. El problema es que en este tipo de teoría se cree que la colonialidad es el pasado de la modernidad. ¿Sí? Es decir, que la colonialidad es parte de la misma modernidad, pero solamente su pasado. Entonces ahí hay un problema. Ahí nosotros vemos un grave problema metodológico. Es el problema también de las teorías del desarrollo. Las teorías del desarrollo justamente piensan esto, ¿no? Que las relaciones coloniales, latifundistas, todo esto, esto es porque falta desarrollo. Entonces, a la medida que haya más desarrollo, haya más modernización, estos fenómenos van a desaparecer. Nosotros decimos que estos fenómenos no pueden desaparecer, porque son constitutivos de la máquina, forman parte de su constitución misma, que son los dos ejes que funcionan. Entonces, la colonialidad y la modernidad van juntas, van de la mano, son mutuamente dependientes. No con más modernidad desaparecerá la colonialidad, ¿sí? Porque no es solo un eje, sino dos. Esta sería, digamos, la primera precaución de método. También iría dirigida esta precaución de método frente al marxismo, ¿no? Que consideraría que las relaciones coloniales son modos asiáticos de producción o algo así, ¿no? Exacto, el despotismo asiático, o sea que eso es cosa de que lo que falta ahí es el desarrollo de las fuerzas productivas, y cuando las fuerzas productivas se desarrollen, esos modos precapitalistas desaparecerán. Eso también es un problema, ¿no? Y por eso es útil invadir estos países. Claro, es traerlos a la civilización. lo que decía Marx de la India. Entonces ese sería un primer punto, una teoría de la modernidad que tenga solo en cuenta el capitalismo, pero que solo mire uno de los polos y no el otro. Lo mismo podemos decir de lo contrario, es decir, una teoría de la decolonialidad que no tenga en cuenta el capitalismo, ¿sí? O una teoría de la liberación, una filosofía de la liberación, una teoría crítica, digamos, que pretenda ser crítica pero prescindiendo de una analítica del capitalismo. Esto también es problemático, ¿no? La misma, solamente se ve un polo, pero no el otro. A mí me parece que este es el caso de los nacionalismos populistas, del multiculturalismo, de algunas tendencias de los estudios culturales, del posmodernismo, que piensan que es posible, digamos, algún tipo de emancipación frente a las codificaciones de la máquina, pero sin tener en cuenta el funcionamiento de la economía capitalista. O sea, sin una teoría crítica del capitalismo no es posible una teoría crítica de la decolonialidad. Me parece claro eso. O sea, una teoría de la decolonialidad es también y necesariamente una teoría crítica del capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo es el otro polo de la megamáquina. Bueno, y una tercera precaución metodológica en este sentido es que una teoría de la modernidad, del capitalismo, de la colonialidad, que tome como unidad de análisis el Estado-Nación, esta se queda también corta. Aquí la unidad de análisis ya no puede ser el Estado-Nación, sino la unidad de análisis es justo la megamáquina social planetaria, cual se llama el sistema único. O sea, que si uno empieza a hacer investigaciones y todo esto, pero que solo tomen en cuenta lo que pasa en los estados-nación, en las máquinas sociales más pequeñas, sin tener en cuenta la articulación entre las distintas máquinas que forman la megamáquina social, ahí estamos contando también solo una parte de la historia. O sea, la unidad de análisis es más grande que el Estado-nación. Y esto es importantísimo para las teorías decoloniales, ¿no? Nunca perder de vista la articulación global, imperial, geopolítica del asunto. Bueno, este sería el primer punto, creo yo. Bueno, voy a pasar al segundo. Hay más cosas que decir, obviamente, pero ustedes también han escuchado ya esto en los 2 días anteriores. Bueno, ahora voy a pasar al análisis de las 3 cabezas de la idea. Y lo primero que tendré que decir es que a la segunda función de la máquina
Yo decía, la máquina tendría dos funciones, una es establecer ensamblajes y la otra es codificar esos ensamblajes. Aquí paso entonces al tema de la codificación. Cuando yo entiendo la colonialidad del poder como un proceso de codificación de las relaciones sociales, Quijano lo llama clasificación social, ¿sí? La clasificación social. Es decir, cómo esta megamáquina social planetaria empieza, para poder funcionar, necesita empezar a codificar procesos sociales, establecer taxonomías, jerarquías, ¿sí? Clasificar, lo que se llama taxonomizar las relaciones sociales. La colonialidad del poder la entiendo en este sentido, en por lo menos tres sentidos, ¿sí? En primer lugar, la colonialidad del poder se refiere, en primer lugar, al control de la fuerza de trabajo, de los territorios y de los recursos naturales, así como de la autoridad, en base a la racialización de las relaciones sociales. Sería esto básicamente Quijano, ¿no? Es decir, que para que la máquina empiece a funcionar a nivel planetario, no a nivel local, sino a nivel planetario, se da una racialización de las relaciones sociales. La división del trabajo se convierte en una relación, en una división racial del trabajo. Los blancos hacen unas cosas, los indios hacen otras cosas, los negros hacen otras. Se cumplen una función específica dentro de la división internacional del trabajo. Acá la cuestión no es de ricos y pobres, ni de proletariado y burguesía. ¿Sí? Estamos en el siglo XVI, no en el siglo XVI en el surgimiento de la máquina. Hay una racialización de las relaciones de trabajo a nivel mundial. Ese sería, digamos, un primer fenómeno que examina Aníbal Quijano. El segundo punto al cual se refiere la colonialidad del poder es la producción de identidades raciales, es la consecuencia del primer punto. Racializar las relaciones sociales significa que la máquina codifica, produce una serie de identidades raciales. ¿Cuáles? Negro, indio, mestizo, blanco. Son identidades producidas por la máquina, codificaciones que produce la máquina. Y a través de las cuales son interpelados los sujetos, son hechos sujetos. También produce identidades geoculturales. América, Asia, África, América Latina. América Latina es una identidad geocultural. Occidente, Europa, Oriente. Todas estas son codificaciones sociales, codificaciones producidas por la megamáquina social. Es decir, que la máquina codifica también los territorios. Hay una codificación sobre los territorios. Los territorios empiezan, lo que dice Wallerstein, centro, periferia, semiperia, es decir, ahí hay una codificación de los territorios. Así como las poblaciones cumplen ciertas funciones, negros, blancos, etc., los territorios también son codificados. Unos asumen la función de centro, otros asumen la función de periferia, unos son proveedores, los otros son consumidores. La máquina va codificando, va produciendo la territorialidad. Ese sería el segundo elemento de la colonialidad del poder. Y el tercero, al cual se refirió Ramón en su presentación, es la formación de jerarquías de dominación. Que operan bajo un código binario. El código básico es europeo no europeo, decía Ramón, superior inferior, y cuyo discurso de legitimación es la idea del discurso de la limpieza de sangre. En el siglo XVI empieza a funcionar este discurso. Es decir, que las poblaciones de origen europeo son vistas como superiores a las poblaciones de no origen europeo. Y que el horizonte el telos de subjetividad de las otras poblaciones es volverse europeo. Los procesos de subjetivación serían los procesos de blanqueamiento de la población. ¿Sí? Ahora les voy a explicar esto un poquito mejor. Yo tengo un libro que se llama La Ibris del punto cero, que por ahí está circulando, donde hago una investigación concreta sobre esto, de cómo, por ejemplo, empiezan a funcionar el sistema de castas en América Latina, en las sociedades coloniales de América Latina.
existían 16 castas. ¿Sí? Era increíble. Era en la cúspide de la taxonomía de las poblaciones estaban obviamente los españoles blancos. Inmediatamente después venían los criollos, que eran los hijos de españoles, y hay una serie de clasificaciones con unos nombres súper curiosos: tente atrás, salta adelante, tente en el aire, zambaigo, mulato, negro, bueno, 16. Y existía jurídicamente sancionado en la época colonial en América Latina el proceso de blanqueamiento, es decir, de acuerdo a los matrimonios, a los emparentamientos que cada uno realizaba, se podía ir uno blanqueando. Si usted se casaba con una mujer blanca o con un hombre blanco, sus hijos automáticamente saltaban un escaño en la pirámide social. ¿Sí? Y usted podría lograr el blanqueamiento completo después de 5 generaciones, lo que se llamaban los quinterones. Entonces estaban los quinterones, los cuarterones, los tercerones, ¿ya? Y esto estaba legitimado a nivel jurídico. Esto ocurrió en América Latina. No estoy hablando de la sociedad de castas de la India. Y así funcionaba jurídicamente. Digamos, este fue el proceso de gestación de nuestras sociedades, donde venimos. Así se cuajó todo esto en la colonia. Un proceso de blanqueamiento. Una subjetividad formada con el ideal del blanqueamiento. ¿Sí? Bueno, entonces, estos 3 fenómenos básicamente son designados con la categoría de la colonialidad del poder. Luego podemos entrar en estos temas más despacio. La segunda cabeza de la hidra es la que denominamos la colonialidad del saber. Y aquí pues obviamente también estoy hablando de unos procesos de codificación. En este caso lo que se codifica ya no son territorios y poblaciones, sino lo que se codifica son conocimientos. ¿Ya? Entonces la colonialidad del saber hace referencia al establecimiento de una jerarquía entre las diversas formas de producir conocimientos en el mundo. Digamos que es un ordenamiento de la multiplicidad epistémica del mundo. Así como la colonialidad del poder hace referencia a un ordenamiento de la multiplicidad poblacional del mundo, o de la multiplicidad espacial del mundo, aquí haríamos referencia a un ordenamiento de la multiplicidad epistémica del mundo, una captura de la multiplicidad epistémica del mundo. Es una taxonomización de las epistemes, sin la cual me parece a mí resulta complicado entender el nacimiento de la ciencia moderna y de la racionalidad científico-técnica de Occidente. Este es un problema, por ejemplo, uno mira a Max Weber, mira todas estas reconstrucciones de cómo surgen los procesos de racionalización en Occidente. Y si uno no ve la otra cara de las cosas, se queda corto ahí, ¿no? ¿Cómo es que surge la racionalidad moderna? La ciencia. No es posible entender cómo surge ese tipo de racionalidad de entender el mundo, de entender científicamente el mundo, sin el contraluz de las otras formas de entender el mundo. Una forma de entender el mundo, la racionalidad científico-técnica, se impone sobre otras formas de entender el mundo, otras formas de producir conocimiento. La colonialidad del saber tiene entonces varios aspectos que quiero comentar brevemente. Algunos por ahí han surgido en nuestros debates. El primer aspecto es que las visiones holísticas del mundo, predominantes antes de 1492 en casi todas las regiones del mundo, es decir, la idea, por ejemplo, de que la naturaleza, el hombre, los animales, las plantas forman parte de un todo, es una idea predominante en casi todas las culturas del planeta. Esa idea empieza a ser subalternizada, no desaparece, ¿sí? Es subalternizada y empieza a ser reemplazada por la idea de que esas visiones holísticas del mundo son precientíficas. Esto les decía yo el otro día, esto lo ve uno muy bien analizando el discurso del método de Descartes. El discurso del método de Descartes tiene una parte que forma parte, dice que es muy importante para el método, que es la analítica.
el análisis. El análisis. Para Descartes el análisis significa dividir un problema en sus partes más pequeñas. Y analizarlo, descomponer la realidad en partes. Descartes dice, usted no puede conocer científicamente el mundo si mira el mundo como una totalidad. Porque eso es mito, eso es superstición, eso es religión, eso es imágenes del mundo. Usted solamente puede generar, producir un conocimiento científico, obtener la certeza del conocimiento, si descompone la realidad en partes pequeñas. Solamente así usted puede producir ciencia. Dice Descartes en el discurso del método. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Se pierde de vista la totalidad y se elimina la idea de la concatenación entre las cosas, que justamente eran los modos de producir conocimiento predominantes antes de 1492. A nadie se le ocurría que la naturaleza era una cosa y que el hombre era otra cosa. A los griegos, el cosmos, la idea griega del cosmos no establecía separación entre el hombre y la naturaleza. Esa separación entre el hombre y la naturaleza es típica de la racionalidad científico-técnica moderna. Entonces ese sería el primer punto, la idea de que cualquier conocimiento ligado a los sentidos, a la experiencia, a los olores, a los sabores, a los colores, ese tipo de conocimientos son un obstáculo epistemológico para lograr la certeza. Acuérdense, Descartes decía, los sentidos nos engañan. ¿Ya? Eso es lo que llamaba en la primera parte del libro la duda metódica. ¿No? La duda metódica, decía Descartes. Decía, es posible que haya un genio maligno que me esté engañando. ¿Sí? Entonces, el conocimiento que produzco, si está afectado por cuestiones empíricas, el sabor, por cuestiones subjetivas, sabor, color, todo eso, eso ya indica que ese conocimiento no es científico. Yo tengo que abstraer, la ciencia tiene que abstraer de cualquier tipo de incidencia de elementos empíricos. Y por eso el canon de Descartes era las matemáticas. Pero resulta que, las formas predominantes de conocimiento antes de 1492 estaban impregnadas de eso, de olor, de sabor, de color. ¿Ya? Ese tipo de conocimiento fue subalternizado. Ese es un primer elemento de la colonialidad del saber, que hay que tener en cuenta. Un segundo elemento de la colonialidad del saber es el ideal de la limpieza epistémica, que se coloca en la cúspide de la jerarquía de las epistemes, lo que yo llamo el punto cero. El punto cero es el punto más limpio de todos. Todos los puntos de observación empíricos, punto 1, punto 2, punto 3, todos los puntos de observación empíricos del mundo son declarados como precientíficos, y es declarado solamente como válido científicamente aquel punto de observación que está por fuera de aquellos. El punto cero es un punto de observación sobre el mundo, una plataforma de observación desde la cual se observa el mundo, ¿ya? Pero que no pertenece al mundo. Es el ojo de Dios del que hablaba Ramón el otro día, ¿no? en su ponencia sobre el universalismo abstracto, ¿no? Es creer que es posible establecer un tribunal de la razón, es una idea kantiana también, ¿no? El punto cero es un plano de trascendencia. Claramente el establecimiento de un plano de trascendencia, una plataforma a priori desde la cual observa el mundo, pero que a su vez no puede, es un punto de vista sobre el que no es posible entablar ningún punto de vista, porque es un tribunal a priori. Es el ideal de la ciencia, la neutralidad, la objetividad. La ciencia es neutral, es universal. Los otros conocimientos son doxa, opinión. Mientras que el conocimiento producido desde el punto cero es epistemia, conocimiento cierto, válido. Lo demás es doxa, conocimientos dóxicos, folclóricos, mitológicos, anecdóticos y por tanto ilegítimos. Este es el modelo que legitimará la superioridad epistémica de Europa. Ahora más adelante hablo de Europa, que es un punto de observación previo a la experiencia. El tercer elemento
al que hace referencia la idea de la colonialidad del saber, es el ordenamiento cronológico de las epistemas. Cronológico. Es decir, los conocimientos dóxicos y sus titulares quedan ordenados en una escala temporal. De tal manera que aquellos conocimientos que vienen ligados a tradiciones religiosas o algo así, están atrás, lejos en el tiempo. Pueden estar cerca en el espacio, pero lejos en el tiempo. O sea, un médico que estudió en una universidad puede estar sentado en la misma mesa con un chamán indígena, puede haber una cercanía espacial, pero son lejanos en el tiempo, porque el conocimiento del chamán indígena pertenece al pasado de la humanidad. Se quedó congelado en el tiempo, mientras el del médico que estudió en la universidad es un conocimiento del presente. O sea, hay un ordenamiento cronológico de las epistemas. Unos viven atrás y otros viven adelante. Es todo el tema del desarrollismo, ¿no? O sea, las epistemes y sus titulares, que no obedecen al método científico, pertenecen al pasado del Occidente. De este modo se deslegitima la coexistencia espacial y temporal de las multiplicidades epistémicas. Kant lo expresaba de alguna otra forma. Kant hablaba de la ilustración como la salida del hombre de la minoría de edad. Ustedes recuerdan el famoso texto de Kant. ¿Qué es la ilustración? Preguntaba Kant. La salida del hombre de la minoría de edad. ¿Qué es la minoría de edad? La incapacidad, decía Kant, la incapacidad, justamente, de darse uno mismo su propia ley, con independencia de las autoridades exteriores, con independencia de cualquier otra cosa. Esa es la minoría de edad para Kant. Pero para eso se requiere el tribunal de la razón que permita justamente juzgar sobre los otros conocimientos y sobre las otras cosas. Yo diría, para sintetizar acá, que este modelo de la pureza epistémica, colonialidad del saber, se junta con el modelo anterior de la limpieza de sangre. Es decir, a la pureza epistémica, la pureza epistémica y la limpieza de sangre son cosas relacionadas. En este contexto de la colonialidad del saber, acá quiero introducir el tema del eurocentrismo, que tanto han escuchado ustedes en estos días. A mí me parece que el eurocentrismo es un tema que debe ser considerado en el contexto de la colonialidad del saber. Porque al hablar de eurocentrismo estamos hablando, creo yo, ante todo de una perspectiva cognitiva. Yo incluso iría tan lejos de decir que el eurocentrismo cumple funciones, hay un texto de Althusser que me gusta mucho, que se llama Filosofía para científicos. ¿Sí? Filosofía espontánea para científicos. Y lo que decía Althusser en ese texto es que la ciencia opera, hay unos elementos en la ciencia que son ideológicos, decía Althusser, que se le cuelan a la práctica científica desde otros lados, y que los científicos utilizan en su propia práctica científica como si fuera algo espontáneo, que en realidad no es ciencia, decía Althusser, sino que es ideología. Pero a mí me parece que el eurocentrismo funciona de forma parecida. ¿Qué es el eurocentrismo? Es la idea de que lo que se hace en Europa, lo que se produce en Europa, Europa entendida en el sentido que ya señaló Ramón, Europa no como un territorio específico de Europa, la geografía europea, sino como parte de una taxonomía mundial que incluye lo que otros llaman los países del norte, ¿no? O el norte en el sur, ¿ya? El norte global, llaman. Lo que se hace ahí es siempre superior a lo que se hace en otros lados. Acá tengo una diapositiva que la utilicé en otro lado, que muestra, digamos, cómo funciona el eurocentrismo, la perspectiva cognitiva del eurocentrismo. No sé si alcanzan a ver ahí atrás, pero en el círculo de arriba, está representada Europa. ¿Sí? Y adentro del círculo ustedes ven algunos elementos, dice Revolución Científica, Revolución Francesa, Renacimiento Italiano, Reforma Protestante. Es decir, es la idea de que todos estos fenómenos se dieron en Europa, ¿sí? Y después se extendieron al resto del mundo. O sea, en América Latina a veces hablamos de cuándo nos llegó la modernidad, de cuándo nos llegó no sé qué, de cuándo nos llegó si se mal. Eso es eurocentrismo. ¿Sí? Porque ahí estamos manejando la idea de que eso que nos llegó ocurrió en otro lado, ocurrió en Europa. La revolución científica ocurrió en Europa, el renacimiento italiano, eso ocurrió en Europa.
y luego fue exportado al resto del mundo. Esa es la tesis difusionista. Acá estoy hablando básicamente de las tesis de Enrique Dussel sobre el eurocentrismo. Mientras, esta es la tesis de Enrique Dussel, otro modelo, y nos damos cuenta que todo esto de Asia, África, Europa, América son identidades geoculturales que se producen simultáneamente en un contacto simultáneo, lo que hablamos ahora de la megamáquina social. Nos daremos cuenta que esos mismos fenómenos, el Renacimiento italiano, la Revolución Científica, la Reforma Protestante, la Revolución Francesa, son fenómenos mundiales, propiamente mundiales, no europeos, sino mundiales, que son coproducidos en el contacto colonial, moderno colonial, que se produce a partir de 1492. De tal manera que no es que esos fenómenos llegaron, se hacen en Europa y luego se mandan para el otro lado, sino que son ya mundiales, en sí mismo ya son fenómenos mundiales. No sé si está claro ahí, podemos discutirlo más adelante, pero esta es la tesis de Enrique Dussel, la crítica que hace Enrique Dussel al eurocentrismo. El eurocentrismo como perspectiva cognitiva. El eurocentrismo es algo tan fuerte que está anclado en los dispositivos de producción de saber de las instituciones, ¿sí? Y en las disciplinas. Yo conozco la filosofía, la disciplina en la que yo me formé, ahí el eurocentrismo opera de una forma brutal, ¿no? Primer curso, primer semestre de filosofía en cualquier facultad, que es los presocráticos. La filosofía empieza en Grecia. Todo empieza en Grecia. ¿Sí? La cultura empieza en Grecia, la democracia empieza en Grecia, la estética empieza en Grecia, la política empieza en Grecia, la filosofía empieza en Grecia, la ciencia empieza en Grecia, todo empieza en Grecia. Y de ahí eso llega a Europa moderna y después se difumina por todo el mundo. Como si Grecia en esa época era Europa, era parte de Europa, era Europa. Claro. Grecia como el antepasado de Europa, Occidente, el occidentalismo. El primer semestre los presocráticos, como si no hubiera habido pensamiento filosófico en China, en la India, como si los mayas no hubieran pensado nada, pues, como si eso fuera mito, ¿no? De hecho, el mito que opera en filosofía es el paso del mito al logos. Entonces es en los presocráticos que se opera el paso del mito al logos. Entonces lo que se estudia en filosofía es el logos, y los filósofos son los amigos del logos, los filósofos. No son los amigos del mito, no son mitólogos sino filósofos. Entonces así funciona, y si ustedes miran, les invito a hacer un repaso a lo que ustedes aprendieron en sus disciplinas, se darán cuenta que los padres fundadores de las disciplinas van a ser siempre europeos, ¿no? Y hombres. De todas, de la disciplina, de la sociología, de la antropología, todos son europeos. Hombres. Y hombres, exacto, y hombres. ¿No? Y hombres. Sí. Entonces, Heterosexuales. Sí. bueno, capitalistas. Cristianos. Entonces fíjense, el eurocentrismo no es una ideología, no es una ideología teórica, es una ideología práctica, dice Althusser. Es una ideología práctica que tiene efectos prácticos, es espontánea. Bueno, dicho esto, dicho que el eurocentrismo es un sentido común instalado en el seno de la comunidad científica, un sentido común instalado en el seno de la comunidad científica de forma espontánea, es una filosofía espontánea, pasaría a mirar entonces la tercera cabeza de la Biblia, que es lo que llamamos la colonialidad del ser. Todas las cabezas son importantes, pero esta me parece a mí bien interesante. A mí me atrae especialmente. Porque, digamos, si en las otras cabezas, si en la primera hablamos de la codificación de territorios, de poblaciones, en la producción de identidades geoculturales y raciales, y en la segunda hablamos de la codificación de conocimientos, en esta tercera estaríamos hablando de la codificación de subjetividades. Y yo diría que la colonialidad del ser tiene dos dimensiones, dos aspectos. Uno de ellos ha sido muy bien estudiado por el filósofo puertorriqueño Nelson Maldonado Torres.
y es la idea de la negación absoluta de la humanidad de una población racializada, es decir, su atribución de no ser. Hay poblaciones, hay sujetos que no son, o cuya subjetividad radica justamente en el no ser nada, en la barbarie, en el salvajismo. ¿Ya? Nelson habla aquí de la idea del damné, del condenado, ¿sí? Aquel que puede matarse, puede ser matado porque carece en últimas de subjetividad alguna. Es un poco la práctica en las primeras fases vamos a ver ahora, del desarrollo de la máquina social, cuando un conquistador podía simplemente matar a un indígena porque eso ni tiene alma, ¿no? O atropellar y matar a un esclavo negro, porque eso no son hombres. Se les negaba su condición de humanidad, entonces podían ser maltratados, poniéndolo en otro lenguaje, podríamos decir que estos personajes viven en el ámbito de la Zoé, un lenguaje de Giorgio Agamben, ¿no? Son pura vida vegetal, no tienen atribuciones de sujeto, sino son pura vegetalidad, ¿sí? El homo sacer, ¿no? Que se le puede matar, se le puede encerrar, es un estado de excepción permanente, ahí no aplica la ley, no aplica la moral, no aplica nada, usted los puede simplemente matar porque carecen de subjetividad. El genocidio, por eso Nelson hace mucha fuerza en cómo el genocidio es una práctica constitutiva del sistema mundo colonial, la megamáquina. Pero yo quisiera introducir una segunda dimensión de la colonialidad del ser, ¿sí? Y es aquella en donde la subjetividad no es solamente codificada negativamente, como no ser, sino cuando la subjetividad es codificada positivamente. Es decir, cuando no se trata solamente de hacer morir a una población, sino de hacerla vivir, de producir la vida de esa población. Es lo que llamamos la biopolítica, ¿no? Es la dimensión biopolítica. Si la que examina Nelson es la dimensión tanatopolítica de la colonialidad del ser, diría yo, la otra dimensión, la que quiero presentar, es la dimensión biopolítica de la colonialidad del ser. Es decir, cuando de lo que se trata acá es de que esas poblaciones racializadas y ubicadas en la escala inferior empiezan a ser necesarias para el funcionamiento de la megamáquina. Hay que integrarlas al aparato productivo de una forma que ya no sea solamente trabajando en una mina o trabajando como esclavos. Eso es una cuestión que aparece más, no en el siglo XVI, sino más adelante en el desarrollo de la megamáquina, siglo XVIII, siglo XIX. Es decir, cuando se trata de que estas poblaciones sean productivas, que aprendan, hay que alfabetizarlas, hay que capacitarlas, hay que integrarlas a la sociedad del trabajo. Bueno, ahí ya no basta solamente con mirar el asunto desde el punto de vista de que hay que matarlos, pero ¿qué pasa cuando hay que hacerlos vivir? Esa es una segunda dimensión de la colonialidad del ser que habría que mirar. ¿Cómo entablar una relación productiva con el mundo y consigo mismo? La pregunta. ¿Cómo hacer que los indios, los negros, las poblaciones desplazadas, todo esto, se integren al sistema productivo, cumplen una función productiva dentro del sistema? Esto pasa básicamente en el momento en que la megamáquina se vuelve una megamáquina industrial y cuando habría que formar la clase obrera. Pues no se podía dar el lujo a un Estado simplemente de matar a la mano de obra, sino que había que producir a los productores. Entonces ahí es donde empieza todo el tema de la educación, de las pedagogías, de las disciplinas. En otras palabras, a mí me gustaría presentar esta segunda dimensión de la colonialidad del ser apelando a un filósofo argentino llamado Rodolfo Kusch. ¿Sí? No a Heidegger, sino a Rodolfo Kusch. Al hablar de ser, del ser, la idea del ser es el estar en el mundo. No el ser en el mundo, sino el estar en el mundo. El estar en el mundo. Kusch hace una diferencia bien interesante que quiero presentarles. Kusch hace una diferencia, él juega mucho con el lenguaje castellano, y en castellano hay una diferencia entre el verbo ser y el verbo estar. Cuando Heidegger hablaba del ser, lo que pasa es que en alemán esa diferencia no se puede hacer. El ser en alemán es sein, y en inglés es to be.
¿Ya? ¿Cómo será ser y tiempo en inglés? Being and time, ¿no? Being and time, fíjense, es being and time, porque utiliza el verbo ser en inglés. Lo mismo en alemán, sein und Zeit. Pero en español uno puede hacer una magia ahí y hacer una diferencia entre ser y estar. ¿Ya? Entonces Kusch utiliza esa diferencia que se puede hacer en español entre los verbos ser y estar. Y cuando él habla de ser, hay dos dimensiones acá de la cosa. Una cosa es estar, ¿ya? La dimensión del estar, de habitar el mundo estando. Y otra cosa es habitar el mundo siendo. Uno puede habitar el mundo estando o puede habitar el mundo siendo. ¿Ya? Empieza él su reflexión acá bien interesante. Entonces, ¿qué significa estar? Estar, digamos, es la vida predominante antes de 1492 es la vida del estar, es decir, comunidades agrarias, ¿sí? La vida del campo, la vida en relaciones familiares, ¿sí? La no existencia de la idea de la individualidad, las vidas comunitarias, se llamaría la vida del estar. Es decir, Kusch lo coloca muy bien, él habla del ciclo del pan. El ciclo del pan son economías de subsistencia, básicamente. Son economías que no funcionan bajo la idea de la acumulación incesante, la maximación de recursos y nada. Estamos hablando de otro tipo de mundo, previo y predominante antes de 1492, el mero estar. ¿Ya? Cuando hablamos de ser, dice Kusch, al hablar de ser, ya estamos hablando de otra manera de habitar el mundo, que es la vida de la urbe, la vida de la ciudad, el ser alguien, ¿sí? Es la vida ya de la economía de mercado, ¿sí? Es la necesidad que se empieza a sentir, que empiezan a sentir los sujetos de integrarse a esa economía de mercado, al ciclo del mercader, es la vida del mercader, ¿no? Ese es el afán por ser alguien, el afán por integrarse uno al sistema productivo, el afán por conseguir trabajo, el afán por estudiar y que el doctorado le sirva para trabajar en algún lado, ¿sí? El afán de ser, integrarse en la sociedad del trabajo de algún modo, eso ya es una forma de codificación de la subjetividad. Es decir, es la pregunta de cómo crear objetos o cómo producir mercancías y cómo integrarme yo, cómo habitar el mundo de los objetos, participando yo de la creación de objetos y del mundo de los objetos, ¿sí? Entonces fíjense, acá ya no se trata simplemente del tema del damné, sino acá se trata ya del tema del bios. Acá no estamos hablando del zoe, sino del bios, cómo formar la vida, cómo producir la vida en un mundo de objetos. Bueno, eso es lo que yo entiendo por la segunda dimensión de la colonialidad del ser, es el funcionamiento de la vida y de la subjetividad en la lógica del capital. Cuando hablamos de decolonialidad del ser, fíjense que ya la cosa no es simplemente pensar en los indios, en los negros, en las poblaciones racializadas, sino en cuestiones de todo. En este sistema el ser está colonizado, hay una colonialidad del ser. Y la resistencia por las luchas decoloniales en ese sentido son moleculares también, pasan por uno mismo, lo que hablábamos anoche. Son luchas moleculares porque es la corporalidad misma, la mente, los deseos. La colonialidad es la captura del deseo y el funcionamiento del deseo en una maquinaria de reproducción. Eso es lo que yo entiendo también por la colonialidad del ser. Bueno, obviamente no se puede regresar al mero estar, lo que decía Walter ayer, es decir, ya no es posible. El regreso al mero estar ya no es posible. Cuando hablamos de luchas decoloniales no es volver a lo que ocurría antes de 1492, eso es absolutamente imposible. O sea, no tomen la cosa por ahí. El mero estar es imposible, pero es posible. Lo que sí es posible es una lucha por el debilitamiento del deseo de ser alguien. Eso ya es una lucha de la propia, una autoproducción de una producción distinta de la subjetividad. Eso ya es otra cosa ahí. Bueno, paso, no sé cómo vive el tiempo, Liliana. ¿Se fue?
Bueno, voy a ir adelante. Y acá tal vez no voy a hablar mucho porque ya anoche, digamos, en esto del tercer punto de los niveles de articulación del poder colonial, ya creo que la mayoría de ustedes creo que estuvieron anoche y escucharon algo, pero para los que no escucharon, básicamente voy a pasar muy rápido por este punto. Y es lo siguiente, al mirar el tema de la codificación del patrón mundial de poder, de la colonialidad, hay que mirar también cómo ese patrón mundial funciona diferente en diferentes niveles de articulación. O sea, no funciona siempre del mismo modo. El patrón colonial no funciona siempre. Para examinar cómo funciona el patrón colonial de poder, habría que establecer una serie de niveles de funcionamiento de ese patrón mundial de poder. Y yo distingo tres niveles de funcionamiento. La geopolítica, el nivel geopolítico, que es un nivel de orden molar. Un nivel de orden intermedio, que justamente funciona como un vínculo entre lo molar y lo molecular, que es el orden de la biopolítica. Y un tercer orden, ese sí ya molecular, que es el de la corpopolítica. Como escucharon anoche, les digo, no quiero extenderme mucho en esto. Pero aquí la idea básicamente es la advertencia de no entender este tema de la colonialidad de una manera jerárquica, no entender que la colonialidad funciona igual en todas partes. Que es lo mismo en todos lados, ¿no? Sino que a nivel ya de investigación habría que mirar cómo funciona en distintos lados, cómo se articula complejamente en distintos órdenes. De forma muy esquemática y amplia, yo diría que el nivel propio de la colonialidad del poder es la geopolítica, aunque funcionan todos en todos, ¿no? Pero el nivel propio de la colonialidad del poder es la geopolítica. El de la colonialidad del saber es la biopolítica y el de la colonialidad del ser es la corpopolítica, aunque funcionan todos en todos, repito. La colonialidad del saber, del ser y del poder funciona en distintos niveles, en distintas articulaciones, en distintas cadenas de poder. Bueno, voy a pasar al último, y acá sí voy a ir más despacio con el último, que es la colonialidad en su historia. Porque así como no podemos entender la colonialidad funcionando del mismo modo en distintos niveles de la existencia social, sino que habría que mirar cómo funciona específicamente en esos distintos niveles de la existencia social, la colonialidad tampoco funciona del mismo modo en distintas épocas históricas. Habría que establecer esa diferencia. Entonces habría que hacer una historia de la colonialidad. Habría que mirar la colonialidad desde el punto de vista, qué sé yo, diacrónico en su historia. Entonces, yo distinguiría tres fases en la historia de la colonialidad. Y aquí remito a lo que había dicho al comienzo de los dos polos, ¿no? Es decir, si uno mira los dos polos de esa máquina, entonces uno tendría que entender que la historia de la colonialidad no es independiente de la historia del capitalismo. Entonces, así como muchos autores hablan de tres fases en la historia del capitalismo, hablaríamos igualmente de tres fases en la historia de la colonialidad sin distinguiríamos tres fases, y yo las llamo la colonialidad mundial 1, no sabía cómo llamarlas, la colonialidad mundial 2 y la colonialidad global. ¿Sí? Pensé mucho cómo llamo eso, pero no. Bueno, colonialidad mundial 1, colonialidad mundial 2 y colonialidad global. Y acá sí distinguí tres fechas simbólicas, que son tres eventos, tres acontecimientos. O sea, la diferencia, el paso ahí entre unos momentos y otros no es de un día para otro, ¿no? Sino hay acontecimientos mundiales que generan que la megamáquina tenga que reestructurarse para seguir funcionando. Entonces distinguí tres fechas: 1492, 1789 y 1968. Son acontecimientos mundiales. Ahora voy a hablar un poquito de eso, como fechas simbólicas para, digamos, hacer una cronología de la historia de la colonialidad. ¿Sí? Esto no son fechas europeas, les advierto,
aunque la segunda les pueda parecer muy europea, pero no la es. La Revolución Francesa no es un evento francés, es un evento mundial. Mayo del 68 no es un evento francés, es un evento mundial. Y 1492 pues ni hablar, no es un evento español, es un evento mundial. Bueno, entonces, miremos entonces rápidamente esto de la historia de la colonialidad, las tres fases de la colonialidad. Si miramos la fase primera de la colonialidad, yo diría que esta primera fase, que comienza en 1492, va de la mano con el capitalismo mercantil. ¿Sí? Esta es la época en que el sector primario de la economía es hegemónico, el agro, y el control del agro, de la tierra, todo esto, de la minería, de lo que viene de la tierra, es importante, central para la expansión del capitalismo. El eje geopolítico básico en esta primera fase es la relación entre España y su periferia colonial americana. Es decir, España es la primera potencia hegemónica, primera potencia moderna. Eso suena muy raro para muchos oídos, ¿no? ¿España moderna? Muchos piensan que España se hizo moderna fue con el tiempo, que España eso es lo que primaba era el catolicismo, la nobleza y todo eso. Pero digamos dentro de este replanteamiento España es moderna ya desde su inicio, y las Américas, ¿no? La modernidad no es algo que llegó a América Latina es constitutiva de la modernidad, desde el primer momento. Entonces, aquí digamos no es la burguesía sino la aristocracia comercial, sobre todo la aristocracia comercial mediterránea, el sector más dinámico en esta primera fase. También raro, ¿no? Que sea la aristocracia comercial el sector que impulsa la expansión primera del capitalismo, y no la burguesía, que entre las teorías más clásicas es la burguesía el sector, ¿no? Por eso se hacen iniciar el capitalismo en el siglo XVIII cuando aparece la clase burguesa. En esta fase también es donde lo que decíamos ahora del damné, de la tanatopolítica, juega un papel importante, ¿no? El ego conquiro, la ética del conquistador y el imaginario de la limpieza de sangre. Ahora, acá hay una cosa interesante que me gustaría introducir aquí, y por eso viene el barco. El barco no está ahí por molestar. Se ve más grande que el monstruo, ¿no? Como si el barco fuera a consumir el monstruo. Pero es que la idea del navegante, la idea del barco es interesante, porque aquí es donde les habla, lo que estoy hablando todo el tiempo es de la colonialidad, pero no hemos hablado mucho de la modernidad, ¿no? Sí, que son la otra cara. Y aquí me gustaría hablar un momentico de la modernidad, ¿no? Toda la vida hemos escuchado de la modernidad, pues estoy hablando más de la colonialidad. Pero quiero hablarles un poco de la modernidad, que es la otra cara de la moneda. Y es lo siguiente, yo entiendo la modernidad como un proyecto civilizatorio. Como un proyecto civilizatorio que se funda en la idea de la conquista, pero la conquista no es solamente de territorios, sino la conquista de una exterioridad, en ir más allá. Hay una ilustración en un libro que se mira siempre en filosofía, que es el Novum Organum de Francis Bacon. Y en el Novum Organum de Francis Bacon, que ustedes saben, es un libro escrito que en 1500 y pico, ¿no? Hay un barco. Hay un barco en la carátula, en la primera edición del Novum Organum, y en ese barco hay un letrerito que dice ¿cómo? Que dice que non plus ultra. Non plus ultra. Y el barco va para las Indias. Porque ustedes acuérdense que el Atlántico era desconocido, por eso el monstruo no aparece en el Mediterráneo. Ese monstruo no aparece en el Mediterráneo. El monstruo aparece en el Atlántico. ¿Por qué? Porque el Atlántico es justamente aquello que se abre en el horizonte del siglo XVI. El barco va hacia las Indias, digamos, las columnas de Hércules, que era justamente España. España era el límite del mundo conocido. Cuando los barcos abandonan las costas, atraviesan un límite jamás antes atravesado. Y es la idea de ir más allá, de ese non plus ultra que ha borrado y ahora es plus ultra.
La modernidad es un proyecto de plus ultra, de la conquista de una exterioridad, de descubrir más, de tener más, de saber más, de ser más, ¿sí? De ser más bellos, de ser más rápidos, de ser más poderosos, de siempre más. Es una promesa de más y más y más y más, y siempre más. Y ese proyecto se inaugura justamente por los barcos que salen hacia América, se inaugura en el siglo XVI. O sea, el navegante que sale, el navegante español o italiano, qué sé yo, que sale, entra a un mundo nuevo, entra a un mundo desconocido. Abandona el mero estar y se proyecta hacia el ser alguien. La modernidad es el tránsito del mero estar al ser alguien. Y eso tiene, yo digo que la modernidad tiene esa idea de la conquista de una exterioridad, tiene varias dimensiones, yo las llamo promesas, ¿sí? Hay una promesa económica en ese proyecto civilizatorio de la modernidad. La promesa económica es la superación de la escasez, de que a través de ese proyecto podemos acabar con el hambre, con la miseria, con la escasez que había sido la maldición de la humanidad por siglos y siglos. La modernidad promete acabar con la escasez y generar un mundo de prosperidad, donde quepan todos, donde no haya pobres. Primera promesa, la promesa económica. Segunda promesa, la promesa epistémica de la modernidad. Podemos construir un sistema de producción de conocimientos que nos garantice el acceso a la cosa en sí, el acceso a la verdad. Y ese sistema de conocimiento es la ciencia. Es decir, a través de la ciencia y del conocimiento científico podemos obtener certezas sobre el mundo. Si la falta de certezas era la constante antes, ahora podemos construir un mundo lleno de certezas. De certezas científicas, obviamente. La ciencia nos dará la respuesta que antes no nos dio la religión. Esa es la promesa epistémica. Tercera promesa, la promesa política. Podemos construir un tipo de organización político-social donde todos sean iguales, donde no existan más diferencias entre unos y otros, sino donde todos puedan entrar en condición de igualdad. La polis, pero la polis ya sin esclavos, ¿no? Y la cuarta promesa, ¿cuál era? La promesa tecnológica. Es decir, podemos construir un sistema de objetos, de aparatos, a partir de los cuales podemos garantizar la construcción del reino humano sobre la tierra. Es decir, es a través de la tecnología que el ser humano podrá liberarse de la tiranía, finalmente de la tiranía de la naturaleza, del mundo natural. Bueno, ¿qué pasa con esto? Con esta idea de la modernidad? Pues que esta idea es incumplible. Son promesas que no se cumplen. La única forma de garantizar el funcionamiento de esta máquina de promesas es a través de la colonialidad del poder. ¿Sí? O sea, para que la máquina funcione en ese orden de alcanzar las promesas, necesita el establecimiento de un sistema de dominación que haga posible que por lo menos una parte vaya por esas promesas a costa de otra parte. ¿Sí? Esas son promesas entonces no para todos, sino para una parte. Por eso les decimos, modernidad, colonialidad tienen que ser pensadas de forma conjunta. Entonces, ¿por qué les estaba diciendo colonialidad mundial 1? ¿No? Colonialidad mundial 1, lo que empieza a ocurrir, le estaba explicando el barco. La imagen del barco tiene que ver con esa idea del nacimiento del proyecto civilizatorio de la modernidad y por lo tanto del establecimiento de unas relaciones de dominio colonial que se gestan en esta primera fase y que constituyen como una primera capa, ¿sí? Que no desaparece con la colonialidad mundial 2, cuidado, acá viene otra precaución metodológica. La colonialidad mundial 2, de la que voy a hablar acá, no sustituye a la colonialidad mundial 1, sino que hace máquina con ella. Es decir, que estamos hablando de máquina social, ¿no? Es decir, no es algo que evoluciona. La colonialidad mundial 2 no es la evolución a partir de la colonialidad mundial 1, sino es la constitución de un nuevo ámbito de operación. Es una lógica espacial lo que está funcionando, no temporal. Y por eso, bueno, en algún otro lado, creo que en la pasada, para mí las imágenes son bien importantes. Miren la imagen acá. ¿Sí?
O sea, no es una línea ascendente, así, no es una evolución, sino la apertura de nuevas cosas, ¿no? que se van articulando unas con otras. Entonces, digamos, si acá este círculo verde es la colonialidad mundial 1 y esta es la 2, entonces ustedes pueden entender los tránsitos ahí, no como una evolución, sino como algo que hace más, como que cuando usted conecta el video con el iPod o algo así, hace máquina. Bueno, así entiendo yo las articulaciones. Las máquinas funcionan tardando en ensamblajes. Entonces la colonialidad mundial 1 no desaparece con la colonialidad mundial 2, ¿sí? Sino que se articula con ella. Entonces, de la colonialidad mundial 2 diríamos lo siguiente, va de la mano con el capitalismo industrial. Y con el surgimiento de la hegemonía inglesa en el circuito del Atlántico y en otros, ¿no? O sea, el eje ya no va a ser España y sus colonias, sino quizás Inglaterra, Francia y sus colonias. Ya la cuestión americana se va a complicar y Asia aparece en el panorama como un eje importante. Asia, Inglaterra, las colonias asiáticas y africanas de Inglaterra y Francia. Aquí hay que tener en cuenta una revolución tecnológica importante en este paso a la colonialidad mundial 2, que modifica los procesos de producción de forma radical. El ferrocarril, el teléfono, la electricidad, el mundo de las máquinas eléctricas, todo esto es importante para entender que hay una revolución tecnológica aquí también operando. Aquí ya no será el sector primario de la economía el hegemónico, sino el secundario. ¿Sí? ¿Cuál es el sector secundario? La industria, ¿cierto? Eso no significa que el sector primario ya no sirva, sino que el sector primario es lo que veía Mariátegui en el Perú, justamente, ¿no? De cómo el sector primario se articula con el secundario, de cómo los latifundios, el feudalismo, los terratenientes, todo esto, funcionan perfectamente también con los enclaves industriales en Lima y todo eso. Mariátegui se da cuenta cómo funciona algo en máquina, la heterogeneidad estructural, ¿no? No que uno sustituya al otro, sino cómo se ensambla. Aquí en esta fase, básicamente, los estados nacionales se convierten en aparatos de territorialización de las poblaciones. Aquí estamos hablando, si miren ustedes en la historia de América Latina, es la época de la formación de los estados nacionales en América Latina, las repúblicas independientes. ¿Sí? Ahora, en esa fase de formación de las repúblicas independientes, ¿creen ustedes que desapareció la colonialidad? No desapareció la colonialidad. Hubo una independencia frente a España. Uno podría decir, el colonialismo terminó en buena parte del colonialismo, pero no la colonialidad. La colonialidad continuó transformada. No la misma colonialidad de la época colonial, sino una colonialidad algo transformada, que funciona con las estructuras de la época colonial, pero ahora entablando una nueva articulación. La burguesía urbana se erige como el sector que impulsa el progreso de las naciones, articulado, insisto, con la aristocracia comercial. Y sería interesante un ejercicio que no lo hice para la colonialidad mundial 1, pero voy a hacerlo para la colonialidad mundial 2, es cómo se transforma la colonialidad del poder, del saber y del ser en esta fase. Es un ejercicio interesante. Entonces, miremoslo para esta fase 2. La colonialidad del poder sigue fundándose en la racialización de las poblaciones, eso no cambia. Eso sigue funcionando, lo que empieza en la primera fase sigue funcionando en esta, pero ahora bajo un régimen biopolítico. ¿Sí? Es decir, ahora ¿qué es lo que hacen los estados nacionales? Tratar de incorporar a las poblaciones indígenas y negras a la modernización de sus países. Entonces aquí empieza todo el tema del mestizaje, es bien interesante mirarlo en este contexto, ¿no? Porque si previamente a esta fase ese tipo de poblaciones eran vistas como improductivas, como innecesarias, ¿ya? Ahora la pregunta que aparece para las élites criollas en América Latina es cómo integrar a estas poblaciones. Y una de las respuestas que se da para integrarlas es decir que son mestizos.
no que son indios y negros, sino aparece la categoría del mestizaje. La categoría del mestizaje es también una identidad construida, ¿no? Nada tiene que ver con lo biológico, con el cruce de sangre ni nada, sino es la idea de que es la población mestiza la más capacitada para integrarse en los procesos de modernización. Pues todo el tema del mestizaje empieza a ser discutido ampliamente en el siglo XIX en América Latina, en el marco de la necesidad de producir la comunidad de productores. En cuanto a la colonialidad, el saber se funda ahora en la primacía de la racionalidad científico-técnica. Es decir, si en la colonialidad mundial 1, a ver, lo tengo acá, no lo tengo. Si en la colonialidad mundial 1, la colonialidad del saber se basaba, digamos, en la superioridad de la teología y del latín como ciencia, como lengua científica por naturaleza del latín. En la colonialidad mundial 2 ya no será la teología, el saber hegemónico, sino serán los saberes que empiezan, las ciencias que empiezan a surgir a partir de la nueva ciencia, la revolución científica. Y aquí empezarán a funcionar el inglés, el francés, el alemán como lenguas dominantes. La colonialidad del ser, la colonialidad mundial 1, la colonialidad del ser se basaba básicamente en la idea de la limpieza de sangre y en el blanqueamiento, en el subir en la escala del sistema de castas. Aquí la colonialidad del ser se funda en el imaginario de la comunidad de productores. Cómo ingresar a la comunidad de productores, cómo formar parte de la sociedad del trabajo. El trabajo como aspiración, el ser alguien del que hablábamos ahora. Bueno, pasamos a la tercera, ya se me está secando la boca. La colonialidad global, que sería, digamos, el ámbito en donde nos encontramos. No que no nos encontremos también en los otros dos, les insisto de esto, en los otros también nos encontramos, ¿okay? Pero son como capas, como mesetas, que se van articulando. O sea, seguimos caminando sobre la colonialidad 1, pero más compleja. También sobre la 2 y ahora sobre la 3. La colonialidad global va de la mano con lo que llamaríamos el capitalismo posfordista, con la consolidación de los Estados Unidos como potencia hegemónica. Y aquí es interesante lo del mayo del 68, brevemente voy a referirme. Este año se conmemoran 40 años de mayo del 68, tenemos unos eventos organizados en Colombia sobre esto. Y de mayo del 68 hay algo que a mí me llama la atención en particular. Mayo del 68 representa un momento de crisis, claramente. Es decir, cómo ciertas formas de hacer, ciertas formas de pensar empiezan a debilitarse, a entrar en crisis y aparecen de la mano de movimientos sociales, de la mano de feministas, de la mano de movimiento negro, de la mano de poderes emergentes que van saliendo, aparecen nuevas reivindicaciones, ¿sí? En torno a la subjetividad, los hippies, la música, el rock, qué sé yo, la reforma universitaria, reformas en la educación, crítica al autoritarismo, a la autoridad de los padres. Bueno, es un momento mundial, eso no pasó solo en Francia, ni en Estados Unidos, eso pasó en todo el mundo. Pero, y acá viene lo que a mí me parece interesante, cómo esos mismos códigos, esas mismas líneas de fuga desterritorializantes, que son mayo del 68, son sobrecodificadas, son codificadas, son sobrecodificadas, es decir, cómo esos mismos elementos son los que empiezan a hacer funcionar el capitalismo posfordista, la flexibilidad, la innovación, el movimiento constante. O sea, cómo eso que surgió como revolución, como crisis, en un momento es coaptado. Y justamente esa lógica de funcionamiento es la que empieza a adoptar todo el sistema de reproducción. Es bien interesante que lo que favorece el capitalismo hoy es justo aquello que reclamaban los del 68, ¿no? Justo, el multiculturalismo, ¿sí? La desterritorialización. Las empresas funcionan desterritorializadas. El motor lo producen en un lado, la puerta derecha del carro en el otro, el chasis por allá. Una economía desterritorializada, un sistema de producción desterritorializado. La innovación, las multinacionales funcionan así, ¿no? Lo que valoran ahora no es el obrero que recibe órdenes y que ejecuta órdenes en una cadena.
no es el fordismo, sino el postfordismo, es decir, la persona que es capaz de tener ideas, de innovar en la producción, de establecer nuevas ideas para que sirvan para competir contra la otra firma, contra la otra fábrica. Ese es el tipo de trabajador inmaterial que es favorecido por el sistema. Entonces esas ideas aparecen en el 68. Yo diría que se ha pasado de una economía mundial, cuyo actor eran los estados centrales, a una economía global, hecha posible gracias a una revolución tecnológica, que es la revolución digital. ¿Qué pasa acá con la colonialidad? Yo creo que aquí es donde entra, es importante el tema de la inmigración, en esta fase, ¿sí? Porque la inmigración tiene que ver con el desplazamiento y la movilidad. Es decir, que en esta tercera fase ya no es la economía primaria del agro, ni la economía secundaria de la industria, sino la economía terciaria. Y ahí es donde los inmigrantes entran. O sea, ¿qué hacen los inmigrantes en economía terciaria? Servicios. ¿Dónde trabajan los inmigrantes? En la economía terciaria. Entonces, digamos, al pensar el tema de la colonialidad global, hay que pensar en los movimientos migratorios, que siempre se han dado, se dieron antes también, pero digamos aquí adquieren una característica distinta. Siempre hubo movimientos migratorios en todas las fases, pero los de esta tienen un carácter especial, ¿no? Que habría que mirarlos en esa especificidad. Y yo diría también que aquí tanto no es el sistema interestatal del que hablaba Wallerstein, el eje, sino un sistema transnacional, una economía ya globalizada. Y los actores, digamos, que impulsan este tipo de economía ya no son pues ni la aristocracia comercial ni la burguesía urbana, sino una élite tecnocrática transnacional. Son los grandes impulsores de la globalización, los grandes actores que juegan ahí. Entonces, de la colonialidad diríamos que ni el colonialismo tampoco ha desaparecido aquí. Nunca desapareció. Disminuyó su importancia. Colombia es un país que tiene una colonia que se llama San Andrés. Yo no sé los demás países, pero en Colombia el colonialismo como tal, la colonialidad no desaparece, pero el colonialismo tampoco ha desaparecido por completo. El país Colombia tiene una colonia que se la disputa con Nicaragua, a ver cuál de los... Es increíble esto. A ver cuál de los dos ejerce el poder colonial de ocupación de un territorio sobre una población que ni siquiera habla español. Los habitantes de San Andrés no hablan ni español, no hablan inglés, hablan un creol. Es un tema bien interesante que en otra ocasión sería bien interesante mirar. Bueno, ¿cómo funciona la colonialidad, el poder del ser y del saber? Y con esto termino, Liliana. En esta fase de la colonialidad global, yo diría lo siguiente: la colonialidad del poder sigue fundándose en la racionalización de las poblaciones, eso tampoco ha cambiado, eso se ha mantenido todo el tiempo. Lo que Quijano señaló que ocurre en el siglo XVI sigue ocurriendo hasta hoy. ¿Ya? Pero la cuestión se complica un poquito ahora, ¿sí? Porque, y eso lo estudia muy bien Ramón en su libro de las colonial subjects, de las migraciones globales, cómo hay una separación entre los migrantes, ¿no? Hay migrantes y migrantes, ¿sí? Hay inmigrantes que digamos, cuya forma de trabajo puede ser útil para ciertas cosas y hay otros que pueden servir para otras cosas. ¿Sí? La clasificación de las poblaciones sigue funcionando. Por ejemplo, de la India. En la India hay una élite de indios, de personas de la India, que son especialistas en producción de software y de informática. Hay una élite que incluso en Estados Unidos manejan ahí mucho de la producción informática, en Europa también. Bueno, ¿estos qué son? Es una élite, digamos, que desde el punto de vista de la colonialidad se ha blanqueado, hay un blanqueamiento de la población y funciona en un sector hegemónico de la economía, pero hay otros que también son de la India que manejan taxis en Nueva York. ¿Ya? Hay una clasificación de las poblaciones ahí que sigue funcionando. Y hay otros, digamos, que vienen del Perú, de Colombia, tal, que de pronto trabajan en restaurantes, porque hacen otro tipo de trabajo, lo que algunos llaman trabajo afectivo. ¿Sí? El trabajo afectivo es el predominante en el sector de servicios. Cuando usted llega a un restaurante y viene un acomodador ecuatoriano, colombiano, pakistaní, que usted llega de Nueva York a Berlín, a estas grandes ciudades globales, a comer
a cenar y viene a acomodarlo a alguien, ¿sí? Con una sonrisa en la boca, mira, sigo por acá, eso se llama trabajo afectivo. En ese trabajo también está racializado. O sea, aquello que empezó en el siglo XVI sigue funcionando ahora, sino que las formas de trabajo y de explotación del trabajo son distintas. ¿Sí? Habría que mirarlas en su historicidad, esas formas de explotación y dominación. También ha cambiado algo en cuanto a la colonialidad del poder. Bueno, es lo que estoy diciendo, digamos que el capital que ofrecen estos diversos migrantes es distinto y habría que mirarlo en su especificidad. En cuanto a la colonialidad del saber, sigue fundándose en la primacía de la racionalidad científico-técnica, como en la fase anterior, pero ahora aparecen temas como la biotecnología y la biodiversidad, que empiezan a funcionar acá muy fuerte. Colombia, Brasil, creo que es el primer país, esto lo ha trabajado muy bien Arturo Escobar, que es un miembro de esta red, ¿no? Yo creo que de nosotros, creo que Arturo es el que más se ha dirigido a este aspecto en particular de la colonialidad del saber. Y es como el tema de Brasil, les decía, es el país más biodiverso del mundo, Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, del planeta. Es decir, cómo este tema de la biodiversidad se convierte en capital cognitivo en una sociedad del conocimiento, una sociedad que funciona sobre la base de informaciones, de conocimiento, de extracción de informaciones. Y acá ocurren cosas bien interesantes, muy interesantes, como por ejemplo los saberes ancestrales, los saberes indígenas o afros, que en las fases anteriores eran vistos como inferiores, como doxa, como conocimientos tóxicos, ahora empiezan a ser importantes en una economía orientada hacia el conocimiento. Entonces, el indígena, que antes era visto desde la clasificación de las epistemes como un ser que vivía en el pasado, como conocimientos ya viejos, superados, ahora esos conocimientos son importantes para la conservación de la biodiversidad y para el desarrollo sostenible. Entonces vienen entidades globales, moderno-coloniales como la UNESCO y declaran, qué sé yo, que el chamán que es del Putumayo es ahora un sabio titulado por la UNESCO, porque sirve para conservar ciertos saberes, ciertos conocimientos sobre cómo funcionan las plantas y todo eso. Claro, porque vienen luego las multinacionales de farmacéuticas y todo, y chupan y se apropian de esos saberes. Entonces, fíjense, la colonialidad del saber también se transforma. No es la misma colonialidad del saber del siglo XVI, ni la misma del siglo XVIII ni XIX, sino que empieza a operar de formas diferenciadas ahora. Bueno, en cuanto a la colonialidad del ser, aquí también hay una transformación importante. Decíamos que si en el primer periodo jugaba mucho el tema de la limpieza de sangre y en el segundo el de la aspiración a ser alguien en la comunidad de productores, es decir, de formar parte de la clase obrera, aquí, es decir, de proletarizarse, porque era el tema antes, ¿no? La proletarización, la formación de la comunidad de productores. Aquí la colonialidad del ser se empieza a fundar más en el imaginario de la comunidad de consumidores. El ser alguien empieza a depender de ser alguien que consume, de consumir, no tanto de producir sino de consumir, de poder exhibir objetos que son signos de distinción, de estatus social y de distanciamiento frente al proceso colonial.